Pasé muchos días escribiendo el borrador para lo que iba a decir en este momento y ahora voy a hablar de algo que me iluminó de una forma diferente. Sin embargo, siempre con el mismo concepto que vengo creando en mi cabeza y que vengo fijándome acerca de lo que quiero expresar. Hasta hace muy poco me di cuenta de que siendo faro, en vez de tratarnos de alumbrar a nosotros mismos, nuestra luz va a ser más amplia. Y les quiero explicar cómo llegué hacia este concepto. Yo llegué hace 8 años de mi país a Estados Unidos sin tener la más mínima idea de cómo iba a ser la vida aquí, qué iba a hacer, a qué me iba a enfrentar. Aunque creía que iba a ser bastante complicado, la transición fue realmente fácil. A los pocos días de haber llegado, mi esposo ya tenía trabajo, mi hija ya estaba estudiando y yo conseguí un trabajo que para mí era sencillo. Dentro de ese trabajo, aunque para mí fuera fácil, la gente entraba y salía con la premisa de que era complicadísimo. Dentro de acá o en este trabajo teníamos que hablar por teléfono con la gente y nada más, así yo lo veía. Pero mis compañeros lo veían más como una presión hacia la venta y buscar que al final de la conversación con nuestros clientes nuestro objetivo fuera logrado, que era la venta. Ellos seguían entrando y saliendo diciendo que era difícil. Ahí empecé a escuchar y mirar qué era lo que sucedía. ¿Por qué para mí era fácil? O yo lo veía fácil y los demás no. Yo no era más que ellos, más inteligente o más preparada. Estaba en la misma silla y con el mismo teléfono. Descubrí que la diferencia entre ellos y yo era que mi interés no era cerrar la llamada con una venta, era escuchar al cliente, era saber qué quería, era guiarlo y ver cómo yo lo podía ayudar, incluso a veces dando la milla extra, diciéndole otras cosas para guiarlo, que le ayudaran a llegar a su fin sin necesariamente ser del trabajo al que yo pues estaba desempeñando. Bingo. Encontré que mi talento o lo que me hacía diferente era servir a la gente a través de la palabra, a través de conversar con ellos. He descubierto desde ese momento que eso era algo que además en lo que era talentosa, me generaba dinero. Ese call center cerró y por destino y cosas de la vida nos mudamos de estado, ya no estábamos en Orlando y nos vinimos acá a Georgia. Acá desempeñé trabajos sumamente duros y difíciles, sin embargo siempre con la meta de lo que quería hacer. Estaba comprometida con ese talento que ya había descubierto que tenía. Y mientras batía cemento, echaba pintura, hacía trabajos de construcción, yo siempre tenía en mi cabeza esa meta que tenía. En este trabajo había mucho trabajo en equipo, cosa que me encantaba, y podía descubrir las habilidades de cada uno. Otra vez ese talento de escuchar, porque no era solamente hablar, era la comunicación. Efectivamente fui desarrollando mejores habilidades en ese talento específico, en este trabajo. Lo amaba, pero a los pocos días mi permiso de trabajo expiró y desafortunadamente nuevamente quedé desempleada. Ahora con un aporte más a ese desempleo, y era que Isaac, mi hijo menor, ya venía en camino. Fue un tiempo duro, de trabajo duro, nuevamente en construcción, nuevamente en cemento, nuevamente en pintura, pero también de un duro aprendizaje. Seguí descubriéndome e intentando sin parar que eso no me detuviera en la búsqueda de mi objetivo final, que era tener un trabajo que me ayudara a ser pilar junto con mi esposo y que pudiera además disfrutar lo que hacía. No solamente esperar a que llegara el cheque para poder seguir viviendo, sino vivir y esperar después de vivir que lo económico llegara. Seguía yo trabajando y trabajando y trabajando, pues desafortunadamente caí en el hospital porque era un embarazo también de muy alto riesgo, y en el hospital volví a descubrir algunas otras habilidades.
seguía en esa búsqueda intensa de trabajo, pero además de talentos, porque descubrí uno que amé y me seguía cuestionando si había más de ello. Allí seguí buscando trabajo y por otro lado ayudas. Dividí mi tiempo en dos partes. Además de recibir lo que necesitaba por estar en el hospital, de buscar ayudas para podernos mantener y continuar manteniendo y de buscar ese trabajo soñado. Descubrí también la paciencia, porque en el hospital no era mucho lo que podía hacer. Isaac nació y 3 meses después volví a trabajar en la construcción. Seguí enviando currículos, seguí enviando papeles, siempre mirando que había más que dar que solamente ese olor a asfalto, a cemento que estaba alrededor de mí. En un día mi hermana siempre ayudándome o buscando que la acompañara con la intención interna de tratarme de impulsar, me pidió que fuera con ella a una cita que tenía para comprar su casa. Confiésoles que fui muy cabizbaja. Estaba realmente triste y acontecida porque esa búsqueda que yo mantenía no le veía resultado y tenía que seguir trabajando con esfuerzo físico y duro. En esa cita, yo con mis hombros bien bajos y mi expresión pues bastante decaída, escuché afuera de la oficina que estaban buscando a alguien para trabajar allí. Aquella expresión de hombros abajo cambió inmediatamente porque esa era mi oportunidad. Sabía que las oportunidades pasaban y no las podía desperdiciar y ahí estaba la mía. Pues le dije a la persona un momento, perdónenme, tengo que parar esta entrevista porque esa persona que están buscando soy yo. Permíteme una entrevista con el dueño de la oficina, el manager, la persona de recursos humanos, que yo voy a hablar con él y le voy a demostrar que esa persona soy yo. A todas estas era verdad. Yo no tenía idea de qué se trataba, pero si ya yo estaba haciendo cosas de construcción, si el trabajo era de limpieza, ya era ganancia. Desde ese momento en la entrevista no me dejaban de temblar las piernas, yo sudaba, no hallaba más. Ya yo no mis oídos se cerraron completamente a la entrevista y solo pensaba qué tenía que decir y hacer en el momento que me encontrara esa persona. De camino a la salida, yo la veía a ella muy dispuesta a salir sin buscarme a nadie, pero justamente nos encontramos de frente a el manager de la oficina. Y le dije, discúlpeme, yo lo escuché diciendo que ustedes necesitaban a alguien y yo sé que esa persona soy yo. Él también, con una sonrisa un poco incrédula, me permitió pasar hacia su oficina y sentarme junto con él. Me explicó para lo que necesitaban a la persona y era, adivinen qué, no era limpieza, era hablar con la gente. Pues ya estaba medio terreno ganado. Le casi imploré que me diera una entrevista formal y efectivamente pues me dijo que dentro de 3 días íbamos a tener esta dichosa entrevista. Durante esos 3 días no hubo más nada por mi cabeza que esa entrevista. Tengo que llegar y me tengo que parar frente a frente, lo tengo que mirar a los ojos, le aprieto bien la mano, me presento, hablo con ellos. Todas las prácticas habidas y por haber fueron las que yo realicé mientras estaba trabajando en la pintura, Sin embargo, no había otra cosa que no saliera de mi cabeza que hacerlo bien para poder ganar ese trabajo que tanto quería. Al llegar, estoy entrando y de frente me encuentro a este manager, saliendo con una muchacha y diciéndole, este va a ser tu puesto de trabajo, estas tus compañeras y allá está la cocina. Pues eso me relajó y todo lo que había ensayado pues lo olvidé y en ese momento dije, voy a ser yo misma. Ya el puesto no es mío, lo que vaya a decir va a ser una práctica para la otra entrevista. Y efectivamente, cuando abre la puerta me presenta a sus socios y me dice, una cosa que olvidé decirte, a partir de este momento la entrevista es completamente en inglés. Qué bueno que ya estaba relajada, porque además yo no hablaba el inglés suficiente para mantener una entrevista completa. Y le dije, está bien, yo voy a hacer lo que más pueda, pero no le garantizo que sea completa, porque hay muchas palabras que desconozco y esas las diré en español, pero voy a dar lo mejor de mí. Efectivamente comenzó la entrevista, ¿qué haces? ¿Qué hacías en tu país? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué quieres el trabajo? Pero en algún momento ya estaban saliendo muchas palabras en español. El principal manager, la persona con la que me entrevisté primero, me dijo,
te dije que esta entrevista iba a ser en inglés. Y yo pues le había dicho muy respetuosamente que no hablaba perfectamente inglés y que estaba haciendo lo que mejor podía. Pues él se dio la espalda en medio de la entrevista y no me habló más. Yo le hablé a los otros dos socios y a la espalda de este. Sin embargo, yo continué mi entrevista sabiendo ya que el puesto no era mío. Pues me fui, me despedí muy agradecida. ¿Qué creen? El mismo día a las horas me llamaron. Uno de esos socios me dijo: Angélica, admiramos tu valor y tu valentía. El puesto es tuyo. No hubo más alegría en mi vida hasta ese momento, incluso después de los nacimientos de mis hijos, que esa maravillosa noticia. Y ahí aprendí a comprometerme con mis talentos. Ya yo estaba comprometida, ya yo sabía que tenía estos talentos. Ahora estos talentos me habían llevado hasta este puesto. Pues tenía que comprometerme con ellos y también con la gente del banco, con esta oficina. Decidí que yo no iba a hacer solamente para lo que me contrataron y empecé a organizar reuniones, desayunos, a llegar antes que todo el mundo, a estar realmente comprometida con mi trabajo. Pues empecé a amar lo que hacía. Amaba mi trabajo, amaba a mis compañeros de trabajo, amaba lo que hacía realmente, pero seguía sintiéndome un poco vacía. Y descubrí con este trabajo que había un cargo que no estaba dentro del banco, que me encantaba. Conocí agentes de bienes raíces y entendía lo que hacían. Y dije, es eso lo mío. Empecé a estudiar para eso, para sacar mi licencia. Y trabajaba desde las 7 hasta las 5, pero desde las 5 de la mañana hasta las 7, trabajaba de 9 a 5. Pero de 5 a 7 estudiaba. Me ponía mis audífonos para pasar el día entero escuchando el curso. Además de eso, cuando llegaba a la casa que servía cena, que era mamá, pues a las 10 de la noche arrancaba otra vez a estudiar. Y así pasé algunos meses. Llegó el día del examen y mi tortuoso tiempo mientras trabajaba en ese examen por 4 horas pasó. Y cuando recibí la hoja, salí gritando a ese estacionamiento, ¡pasé! Y a partir de ese momento, mi confianza en mí misma cambió y mi vida también. Tuve que renunciar con mucho agradecimiento al trabajo que me había sacado del cemento y la pintura. Y empecé a hacer lo que realmente me gustaba, sin pensar en el cheque, sin pensar en el dinero, sino pensando realmente en el gozo que me daba hablar con la gente, hacer sus metas mías, hacer sus logros míos también. Y empecé a descubrir allí que efectivamente lo que yo quería era iluminar a cada una de las familias que me veían para que ellos pudieran cumplir lo que querían. Y eso se empezó a ver también. Y otros agentes empezaron a ver esa forma mía de trabajar. Se empezaron a unir a mí o a pegar a mí y mi inclinación hacia la gente seguía, pero empezó a moverse también hacia ayudar a otros agentes. Y entendí que ya no era yo sola, que ahora podía crear un equipo de agentes tan profesionales y serviciales como yo y darles esos valores también. Y hoy, por haberme enfocado en esas 3 líneas, descubrir mis talentos, comprometerme y vivir en agradecimiento, manejo un equipo con 20 agentes acá en Atlanta, 4 agentes en Orlando, arrancamos con Tampa y estamos abriendo en otro estado, que es Alabama. Así que sí se puede. Si tú te comprometes, lo lograrás.